La ecuación queda más o menos así. Queda y, que es la salida de la función de transferencia en z, expresada en una salida anterior. Esta es una salida en un tiempo anterior, más la entrada actual menos una entrada anterior. Lo importante es que aquí tenemos la salida, pero hay un detalle y es cómo se sabe cuál es la salida anterior si se supone que la salida es lo que vamos a calcular. Es muy sencillo. Nosotros partimos del principio que los sistemas son causales. Entonces, eso significa que en tiempos negativos pues no tenemos nada. Cuando k es igual a 0, vamos a ver qué pasa cuando k es igual a 0, y cuando k es igual a 0 obtenemos la primera muestra. En la primera muestra, k por t, cuando k vale 0, esto me da 0, y de 0 es la primera salida, es b por y, esto k por t es 0, entonces esto queda menos t, más x de 0, menos a de x por x de menos t. Como el sistema es causal, un sistema causal pues no tiene un comportamiento nulo en tiempos negativos, por tanto esto es 0 y esto es 0, y la primer salida o el primer valor de salida es igual al primer valor de entrada. Con esto hemos calculado la condición inicial de nuestro sistema. Digamos que si vamos a hacer un algoritmo, pues tenemos que inicializar el primer valor de la salida en el primer valor de entrada. Si esto es un compensador, entonces la primera acción de control corresponde exactamente a lo que venga del error del sistema. Y cuando ya lo vamos a implementar, entonces simplemente, aquí para simplificar las cosas, pues no es lo más conveniente, pero de pronto es más claro, le voy a dar algunos nombres, un nombre diferente a las diferentes variables. A este lo voy a llamar y actual. Y a este lo voy a llamar y anterior. Y eso sería entonces x actual, para quitar los subíndices, menos a por x anterior. Aquí simplemente llamado actual, actual, anterior, anterior. Esto con el fin pues como de reducir un poquito la carga visual que representa pues este kt menos t. Aquí sabemos que este simplemente es una muestra anterior y estas serían las muestras actuales. Como esta es la muestra anterior, entonces yo ejecuto el primer ciclo, y en el primer ciclo pues entonces yo digo que y actual es igual a x actual. En el segundo ciclo, entonces el valor actual de y tiene que volverse el valor anterior. Por tanto, esto, el y anterior, se convierte en x anterior, o el x que calculamos anteriormente. Y recalculamos y actual y obtenemos otro valor de y. De esta manera lo que quiero decir es que básicamente el valor anterior se convierte en el valor actual. Entonces, cuando yo hago aquí un ciclo que estoy ejecutando, por ejemplo, un for, un while, cuando yo ejecuto el primer ciclo. En el primer ciclo estos dos valen 0, este y este valen 0. Y actual toma el valor de x anterior, perdón, de x actual. Y entonces cuando salgo, ya hago este cálculo y salgo, tengo que hacer el y anterior igual al y actual. Y también pues obviamente el x anterior lo hago igual al x actual. Cuando vuelvo a ejecutarlo, entonces ya este valor se conoce y este valor se conoce, y este valor se vuelve y se lee a partir, por ejemplo, si es un compensador, de la lectura del sensor que me genera el error. Esto lo da pues el sistema a partir de la dinámica del proceso y el sensor. Y entonces, como ya conozco todos estos tres valores, entonces recalculo a y actual y así sucesivamente. De esa manera pues implementaría esa función de transferencia en z en un microcontrolador, por ejemplo. Pues cabe notar que en este caso
el algoritmo pues simplemente necesita multiplicar, se necesitan unas restas, unas sumas, unas multiplicaciones. Y eso es perfectamente implementable en un microcontrolador cualquiera.